amigos y amigas, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo súper. Bueno, en la clase de hoy te voy a enseñar cómo puedes utilizar la tendencia bajista a tu favor para maximizar tus rentabilidades en el arbitraje de criptomonedas. ¿Alguna vez te pasó de haber estado en P2P publicando tu anuncio de compra para después vender más caro y el precio te terminó bajando y terminaste perdiendo dinero? ¿O alguna vez te pasó de haber estado vendiendo en P2P para comprar más económico y compraste y ganaste un poquito, pero si hubieses esperado un poquito más hubieses podido maximizar tu rentabilidad? Bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cómo puedes utilizar la tendencia a tu favor? Bueno, acá estamos en el gráfico de Bitcoin contra USDT directamente y me gustaría hacer un pequeño repasito. En este momento podemos ver acá que estamos en una tendencia bajista, luego acá lateralizó lo que es el precio, es decir, hubo un periodo de consolidación directamente y luego retomó lo que es la tendencia bajista. Me gustaría que repasemos las características de una tendencia bajista, ¿bien? Acá tenemos este alto que estoy marcándoles acá y el alto siguiente fue más bajo que el alto anterior. El alto siguiente también fue más bajo que el alto anterior. El alto siguiente fue más bajo que el alto anterior. Lo mismo pasó con el alto siguiente directamente, fue más bajo que el alto anterior. Esto nos da una señal directamente. Esto nos dice que las características de una tendencia bajista se construyen por altos más bajos que los altos anteriores y así sucesivamente. Cuando dije periodo de consolidación hacía referencia a que no estaba clara la tendencia en este momento de lateralización. Es decir, no había altos más bajos ni más altos que los altos anteriores. Después, ¿qué sucede con los bajos? Los bajos en una tendencia bajista son más bajos que los bajos anteriores y esto lo podemos notar acá. Este bajo de acá es más bajo que el bajo anterior. El bajo siguiente también es más bajo que el bajo anterior. Periodo de consolidación hasta que es roto por un rompimiento de estructura en temporalidades más pequeñas y luego está este bajo que es más bajo que el bajo anterior. Luego tenemos este otro bajo de acá que es más bajo que el bajo anterior. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nosotros aprendemos a reconocer justamente una estructura, ya sea bajista o alcista, que alcista es su contrapartida, es lo mismo pero al revés directamente, lo que terminamos pudiendo saber es una direccionalidad de hacia dónde se podría dirigir el precio. Entonces yo lo que esperaba, siguiendo esta tendencia bajista, es que el precio nuevamente vuelva a bajar haciendo un rompimiento de estructura a la baja directamente. Los rompimientos de estructura son estas cosas que podemos ver acá, que lo marcamos así. Acá tenemos un rompimiento de estructura, vamos a marcarlo. Acá tenemos otro rompimiento de estructura también, en una temporalidad más pequeña también. Acá tenemos otro rompimiento de estructura. Acá tenemos este otro rompimiento de estructura a la baja. Y lo que esperaba es que mínimamente el precio venga a romper esa estructura y nos dé un rompimiento de estructura bajista también. Pero ¿qué sucede? Acá fue cuando dije, bueno, vamos a buscar alguna zona de posible entrada donde el precio podría llegar a rebotar en una temporalidad menor. Y es esta línea que tenemos marcada acá, que capaz no se llega a ver, así que le hacemos un poquito de zoom. Es esta línea gris de acá, que si yo me voy al pasado directamente en una temporalidad de 30 minutos, podemos notar que en esta zona tenemos una ineficiencia del mercado en una temporalidad de 30 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Más abajo tenemos otra ineficiencia que se puede ver en una temporalidad de 30 minutos como ahora, mismo también más completa en una temporalidad de 1 hora o de una temporalidad de 2 horas también. Pero ¿qué sucede? Como ya había sido tocado, como ya había tenido una mitigación previa, a mí me dio bastante desconfianza porque mientras más mitigado es una ineficiencia, menos liquidez tiene y menos reacción podría llegar a tener el día de mañana. Entonces apunté al 50% de esta ineficiencia que vemos acá en el presente. Y mi zona de entrada era en esta línea verde. Bueno, entonces vamos a ver cómo fue que el mercado fue haciendo lo suyo directamente. Pero antes me gustaría contarles por qué yo puse mi salida acá. Fue un poquito hardcore, dado que estaba bastante tendenciado a la baja nuevamente, como les decía, el precio venía bajando un montón directamente. No me quise ir más arriba porque, repito, me dio desconfianza, no le quise ni apuntar a esta ineficiencia de acá arriba directamente, sino que por debajo de esta zona de bloques de órdenes. Ahora, ¿qué sucede? Más seguro hubiese sido que en este caso la salida sea por encima de este alto de acá o inclusive un poquito más por debajo. En este caso, nosotros hubiésemos comprado a 79.700 aproximadamente y podríamos haber vendido en 87. Bien, se los traduzco. Podríamos haber comprado en P2P con Bitcoin, con ARS, directamente siguiendo el gráfico, en ese punto y haber vendido en ese otro punto. O mismo podemos hacerlo por spot de Binance o cualquier otro exchange que ustedes prefieran, que les transmita tranquilidad, siempre teniendo en cuenta lo que siempre les recomiendo, de hacer su propia investigación al exchange que van a utilizar. Y en este caso, veamos cómo se fue dando lo que es la operativa.
ahí nos dio lo que es el punto de entrada a lo que es el mercado directamente. Al final no reaccionó precisamente en este punto, terminó reaccionando en la otra ineficiencia que a mí me daba desconfianza al haber estado ya mitigada, tocada al menos específicamente, quedaba restito todavía. Y después fue directo a lo que es nuestro zona de venta directamente. Entonces, miren cómo se fue dando. Después hubo una noticia fundamental que hizo que el mercado se disparara para arriba, pero una vez que pasó la parte de la noticia fundamental, el mercado nuevamente volvió a retomar su tendencia bajista. Ahora, ¿qué me gustaría decirles con esto, chicos? Que es importante que nosotros aprendamos a detectar esos puntos de rebote y apalancándonos de lo que es la tendencia directamente para poder movernos con el mercado y dejar de compro y justo me subió y terminé agarrando y vendiendo, pero pude haber vendido más caro, o compré y justo me bajó y terminé agarrando y vendiendo mucho más barato y terminé perdiendo dinero. Es clave que nosotros aprendamos a detectar las características de una tendencia, como en este ejemplo bajista directamente, para movernos junto con el mercado y maximizar nuestras rentabilidades en el arbitraje de criptomonedas. Algo importante, chicos, a tener en cuenta también es cuánta rentabilidad nos hubiese dejado este giro. Por ejemplo, si nosotros comprábamos a 79.700, que yo lo hice, y vendíamos, por ejemplo, en el primer punto que yo les decía, que era 86.900, vamos a redondearlo a 87 directamente, ponemos acá 87 en el simulador, y si lo hubiésemos hecho en P2P, esto nos daba más o menos un 9% de rentabilidad sin restarle comisiones. Ahí hay que ver específicamente lo que son las comisiones. Si ustedes son comerciantes sin ser verificados, les hubiese dejado un 8,76% de su capital. Si ustedes son comerciantes verificados y lo querían hacer por anuncios, les hubiese dejado un 8,84%. O si no, también si ustedes lo hacían como taker directamente, simplemente tenían un 0,10% de comisiones, es decir, iban a tener más o menos un 9,06% de rentabilidad en este giro directamente. O mismo también, chicos, lo pueden optar por utilizar lo que son exchanges que no tienen comisiones, como Bybit, OKX o lo que es Bitget también directamente, que en ese caso se ahorran las comisiones directamente y pueden obtener estos porcentajes que les estaba mostrando sin las comisiones. Nada, la verdad, una locura, chicos. Recuerden también que lo pueden hacer por spot para no tener que pasar por cuentas bancarias. Y este simplemente fue el escenario conservador. Ustedes fíjense que yo salí acá e inclusive si se apalancaban de la noticia fundamental podrían haber ganado muchísimo más. Así que bueno, chicos y chicas, esto es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.